¿Alguna vez has oído hablar de Azazel? No. Bueno, prepárate. Azazel no es solo un nombre misterioso escondido en las páginas antiguas de la Biblia, sino una figura que lleva una historia oscura que involucra a ángeles caídos, tentaciones y la corrupción del hombre mismo. Imaginemos un ser celestial, con inmenso poder y responsabilidad, pero que elige recorrer un camino peligroso y, peor aún, enseña al ser humano los secretos más oscuros del mundo. ¿Qué sucede cuando se hace mal uso del poder? ¿Cuándo el que debería guiar se convierte en el líder de la destrucción? Azazel fue, en muchos sentidos, el presagio del mal en nuestra historia. Una entidad que, en lugar de seguir los caminos de la luz, nos arrastró hacia las sombras, trayendo consigo un legado que aún resuena hasta el día de hoy. ¿Pero quién era realmente Azazel? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo para ser recordado como símbolo del pecado y la perdición? En este video profundizaremos en la historia de Azazel, entendiendo su origen y su impacto en la humanidad. Quédate con nosotros, porque lo que descubrirás aquí te hará preguntarte, ¿hasta qué punto la influencia del mal sigue presente en nuestras vidas? Y antes de empezar, si ya tienes curiosidad y quieres seguir desentrañando misterios como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y compartir con quien creas que necesita saberlo. Esta historia. Emprendamos este viaje juntos. Imaginemos, por un momento, el escenario, una sociedad antigua, marcada por la espiritualidad y las normas divinas. El pueblo de Israel, en busca del perdón y la purificación de sus pecados, realiza un ritual profundamente significativo y lleno de simbolismo. Este ritual, que se encuentra en el libro de Levítico, es el famoso chivo expiatorio. Sin embargo, lo que parece ser una simple ceremonia de purificación esconde detrás una historia mucho más compleja, que se remonta a las raíces del mal en un contexto celestial. Durante este ritual se seleccionan dos machos cabríos, uno es sacrificado y ofrecido a Dios, como símbolo de expiación, mientras que el otro está destinado a Azazel. Este no es sacrificado, sino enviado al desierto, cargando con todos los pecados de la comunidad. La imagen de una cabra vagando por la tierra desolada, cargando con los pecados del pueblo, crea una fuerte imagen de alienación y condenación. ¿Pero quién es Azazel? ¿Por qué se asocia su presencia a esta tierra remota y desolada? En el contexto inicial de la Biblia, Azazel no es descrito como un ser maligno o un ángel caído, sino como una figura o entidad vinculada al desierto, la expulsión y la separación. La conexión con el desierto es poderosa, ya que este lugar se ve como inhóspito, sin vida, donde la existencia es extremadamente difícil. Es como si Azazel fuera un símbolo de lo que hay que dejar atrás, del pecado que hay que expulsar, en un intento de purificación. La presencia de Azazel aquí sugiere algo o alguien que representa el alejamiento de lo sagrado y la búsqueda de un nuevo comienzo, lejos del contagio de la transgresión. Sin embargo, a medida que avanzamos más allá del Levítico, la historia de Azazel comienza a tomar una nueva forma. En textos apócrifos, como el libro de Enoc, que no forma parte del canon bíblico, pero que varias tradiciones consideran un documento histórico y religioso importante, Azazel se transforma de una mera entidad vinculada al desierto a una de las más poderosas. Y ángeles caídos corruptos. El libro de Enoc narra que Azazel era uno de los líderes de un grupo de ángeles llamados vigilantes. Estos ángeles fueron enviados a la tierra con la misión de observar y guiar a los seres humanos. Sin embargo, estos ángeles, en lugar de cumplir con su tarea divina, se corrompieron y comenzaron a involucrarse indebidamente con la humanidad. Azazel, en concreto, destacó como uno de los ángeles más audaces. Fue el responsable de enseñar a los humanos el uso de las armas, la metalurgia e incluso la magia. Este conocimiento prohibido tuvo un impacto devastador, ya que al permitir que los humanos usaran herramientas de destrucción y prácticas arcanas, Azazel desató una ola de violencia y corrupción entre los mortales. En su ansia de poder y libertad, no solo desobedeció a Dios, sino que también ayudó a crear un mundo donde se desafiaba la moralidad y se ignoraban las leyes divinas. Así, contrariamente a la misión de guiar a los humanos por un buen camino, Azazel se convirtió en el agente de su caída. El concepto de Azazel como ángel caído es una imagen poderosa. En muchos textos,
no solo se le ve como un ser que cayó del cielo, sino como alguien que se llevó al abismo a otros ángeles y a la propia humanidad. Su nombre comienza a asociarse ya no a una simple idea de eliminación o purificación, sino al mal mismo en su forma más primitiva y corruptora. Azazel no solo representa la caída de un ángel, sino la corrupción de todo lo que era puro, se convierte en el símbolo de la transgresión, la violación de las leyes divinas y la propagación del mal en el mundo. Si te detienes a reflexionar, te das cuenta de que la asociación de Azazel con el desierto adquiere un significado aún más profundo. El desierto es el lugar donde la vida escasea, donde la naturaleza es implacable, se convierte en el destino final del macho cabrío cargado de pecado, pero también es el lugar donde reside Azazel, el ángel caído. El desierto es una metáfora perfecta del vacío moral que Azazel ayudó a crear, un lugar árido y sin vida donde los pecados, las transgresiones y los intentos de apaciguar la conciencia ya no tienen cabida. La tierra de Azazel es, de hecho, un lugar de condenación y olvido, donde el mal no encuentra perdón y donde quienes se desvían de la verdad divina acaban aislados y condenados. Así, el ritual del chivo expiatorio, que originalmente parecía una práctica de purificación, termina revelándonos mucho más sobre la naturaleza de Azazel. No es una entidad cualquiera, sino una personificación del mal, de la rebelión contra el orden divino y de la corrupción. A través de su historia, se convierte en el símbolo de todos los errores y transgresiones que la humanidad puede cometer, un sombrío recordatorio de que el mal, una vez desatado, ya no tiene control sobre los destinos que altera. Ahora que entendemos la asociación inicial de Azazel con el ritual del chivo expiatorio, profundicemos en la historia de este ser misterioso. En Levítico, Azazel no aparece como un ángel rebelde, sino que, a medida que se desarrolla la narración bíblica y los textos apócrifos, y comienza a ganar otra perspectiva. En el libro de Enoc, que como mencioné no forma parte del canon bíblico tradicional pero tiene gran importancia en algunas tradiciones religiosas y místicas, Azazel se convierte en uno de los ángeles más conocidos por su rebelión. Parece que Azazel, originalmente diseñado para ser un observador de los humanos, tenía todo para ser un ser celestial cumpliendo su divina misión. Sin embargo, lo que parecía una simple tarea de vigilancia resulta ser un gran fracaso. Azazel, junto con otros ángeles llamados vigilantes, comienzan a cuestionar los planes divinos. Fueron enviados a observar a los humanos, pero en cambio se vuelven cómplices de su corrupción. Azazel se destaca como el líder de esta rebelión. No se limita simplemente a transgredir las órdenes de Dios, enseña al ser humano secretos prohibidos, aquellos que los ángeles nunca deberían revelar. Enseña a los hombres a forjar armas, crear instrumentos de guerra y utilizar el conocimiento de la fabricación y manipulación de metales. No para bien, por supuesto, sino para mal. También comparte con los humanos artes oscuras como la magia y la hechicería, lo que los hace más poderosos pero también más propensos a desobedecer y corromper el tejido mismo de la creación. Y aquí es donde la historia de Azazel se vuelve aún más dramática y profunda. No es solo un ángel que cayó en la rebelión, sino el mentor de la humanidad en el arte de la destrucción y la subversión. Imagine el poder de un ser celestial que podría haber guiado a los humanos por un camino de iluminación y bondad, pero en cambio utilizó su conocimiento para crear violencia y caos. Azazel no solo desafió las órdenes de Dios, sino que también alentó a los humanos a hacer lo mismo, a usar su libre albedrío para crear un mundo donde gobiernen la guerra y el poder. Y os preguntaréis, ¿qué motivó esta rebelión? ¿Era el deseo de poder, como el de algunos ángeles caídos, o había algo más profundo en su naturaleza? Lo que sí sabemos es que Azazel estaba convencido de que la verdadera libertad consistía en desafiar las órdenes divinas. Al enseñar a los humanos a crear armas y dominar secretos prohibidos, en cierto modo se convirtió en la encarnación de una ambición ilimitada. El intento de alcanzar el poder absoluto sin tener en cuenta las consecuencias para la humanidad o para uno mismo. En el libro de Enoc, la rebelión de Azazel y los otros ángeles caídos no pasó desapercibida para Dios. El castigo fue severo, Azazel y sus compañeros fueron encarcelados y arrojados a las profundidades de la tierra, en un lugar oscuro sin retorno.
El desierto, la tierra asociada con Azazel, parece haber sido una metáfora del propio destino de Azazel, la separación eterna de Dios, donde estaría solo, lejos de la luz divina, en un abismo de oscuridad. Y aquí es donde vemos la complejidad de Azazel. Él no es solo el ángel rebelde que desobedeció por ambición o ira, sino aquel que, al caer, se convirtió en símbolo de la corrupción y del mal. Su caída no es solo una cuestión de desobediencia a un orden celestial, sino de llevar consigo toda una parte de la creación que estaba destinada a la pureza y la armonía. Enseña que al desafiar las leyes divinas, las consecuencias no solo afectan a quien las transgrede, sino también a toda la humanidad. La historia de Azazel se convierte entonces en una advertencia sobre los peligros de buscar el poder sin sabiduría, de desafiar las fuerzas que mantienen el equilibrio cósmico y moral del mundo. Ahora que entendemos cómo Azazel se convirtió en el ángel rebelde, profundicemos en el papel simbólico que desempeña cuando se trata del pecado. Imagina la siguiente situación: cometes un error, te sientes culpable y buscas desesperadamente una manera de liberarte de esa pesada carga. En el Antiguo Testamento, el ritual del chivo expiatorio era la solución divina a esto. Uno de los machos cabríos sería sacrificado para apaciguar la ira de Dios, y el otro, el famoso chivo de Azazel, asumiría los pecados de todos y sería expulsado al desierto, llevándose consigo la culpa del pueblo. Parece sencillo, ¿no? Pero detrás de esto hay algo mucho más profundo. Azazel, como hemos visto, está asociado a la tierra desolada, al desierto, y, simbólicamente, representa el lugar donde se arrojan los pecados, la tierra del alejamiento y del abandono. Pero este no es un simple lugar físico. La verdad es que el desierto de Azazel representa un estado de separación, no solo entre los seres humanos y Dios, sino también entre lo puro y lo corrupto. Azazel, en este contexto, se convierte en el símbolo del pecado mismo. El pecado, cuando se transfiere al macho cabrío que va a Azazel, es desechado, pero no inocentemente. El ritual no es solo un acto de transferencia, sino de exilio. Los pecados no solo son quitados del pueblo, sino que, en cierto modo, son enviados a un lugar que, simbólicamente, está muy alejado de la pureza y la santidad. Azazel, por tanto, representa el mal y la transgresión misma, aquello que debe ser alejado de la presencia divina. Cuando Azazel se asocia con el pecado, se convierte en un recordatorio de la gravedad de la transgresión. El pecado no es algo simple o sin importancia, es algo que necesita ser expulsado, removido y arrojado a un lugar desolado donde nada bueno puede crecer. Y no es casualidad que este lugar sea el desierto, un entorno inhóspito e implacable. En el desierto el pecado se pierde, pero también se deja pudrir, en un proceso de destrucción total. Azazel, al ser este lugar de eliminación, simboliza el intento de aislar el mal y hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, pero sabemos que, aunque el ritual fue un intento de purificación, el mal nunca desaparece por completo. Este concepto de pecado vinculado a Azazel también nos ayuda a comprender otro aspecto crucial, la naturaleza del perdón. Cuando el pueblo de Israel vio cómo llevaban el macho cabrío a Azazel, la idea no era solo deshacerse de la culpa, sino comprender que el pecado no desaparece fácilmente. Es necesario eliminarlo de forma drástica y contundente. Esta idea de exilio espiritual, representada por el desierto de Azazel, hace del pecado, en cierto modo, una carga que necesita ser tratada con seriedad. El mal no puede simplemente ignorarse, debe eliminarse, enfrentarse y, en última instancia, destruirse. Pero lo más interesante es que Azazel, en el fondo, también acaba siendo un reflejo del comportamiento humano ante el pecado. Personifica la tendencia a proyectar el mal hacia afuera, a evitar lidiar con él y a tratar de olvidarlo arrojándolo a un lugar distante y aislado. Azazel se convierte entonces en el espejo de una humanidad que, por momentos, prefiere liberarse de la culpa y de la responsabilidad rápidamente y sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. En un sentido más profundo, la asociación de Azazel con el pecado es un recordatorio de que no importa cuánto intentemos expulsar el mal de nuestras vidas, siempre encontrará una manera de enfrentarnos. La historia de Azazel y el ritual del chivo expiatorio nos enseñan que el pecado no es algo fácil de eliminar. Azazel, el ser que lleva los pecados al desierto, no es una solución definitiva.
Él es simplemente un símbolo de que el mal necesita ser confrontado y eventualmente expiado. Pero mientras el pecado de una persona sea arrojado a la tierra de Azazel, la lucha contra el mal y la búsqueda del perdón continúan. Ahora que hemos visto cómo Azazel conecta con el pecado y el exilio, es importante reflexionar sobre cómo se convierte en la personificación del mal en un sentido más amplio, fuera del contexto estrictamente religioso. Azazel, inicialmente una figura ligada al ritual de la expiación y al desierto, comienza a ser cada vez más asociado a la idea de corrupción universal, no solo entre los humanos, sino en todo el mundo espiritual. Él no es solo el ángel caído que desvió a los hombres, sino el símbolo de la transgresión en su más amplio espectro. En los textos que hablan de Azazel, él no solo enseña a los humanos a hacer cosas que los alejan de Dios, sino que se hace responsable de enseñar el mal. Lo que era una misión divina, que debería llevar a los ángeles a cuidar de la humanidad, es subvertida por Azazel, quien decide, por su cuenta, enseñar a los humanos a dominar los elementos más oscuros del mundo, la guerra, la destrucción, la magia negra. Este conocimiento prohibido, dado a un pueblo que aún no estaba preparado para afrontarlo, marca el momento en que el mal entra en el corazón de la humanidad de forma profunda y peligrosa. Por tanto, Azazel no es solo un ángel caído, él es la fuente de un poder negativo, algo que contamina todo a su paso. Asume el papel de guía hacia la destrucción. Lo que enseña a los hombres no es una simple serie de trucos o artes, sino habilidades que llevan en su interior la semilla de la destrucción. Imaginemos, por un momento, un ser celestial que, en lugar de conducir a los hombres a la paz y la armonía, los prepara para luchar entre sí, para involucrarse en conflictos interminables, para abusar de sus propios dones y, lo más importante, para desafiar el orden natural establecido por Dios. Azazel, al enseñar a los humanos a forjar armas y practicar magia oscura, no solo es responsable de un error individual, sino de un cambio profundo en el destino de la humanidad. No solo trajo conocimiento, trajo las herramientas para destruir, las semillas para un ciclo eterno de sufrimiento. Tu acto de rebelión no es solo un desliz o un fracaso, es el origen de toda una serie de transgresiones que abarcan generaciones. Y esta corrupción del mundo no se limita al plano físico. Azazel también ejerce su influencia en las esferas espirituales. Es responsable de enseñar a los hombres a desafiar las leyes naturales y, al hacerlo, romper el orden celestial. En el libro de Enoc vemos que, a causa de sus acciones, no solo él, sino muchos de sus seguidores, los otros vigilantes, también son castigados, porque, al corromper a los humanos, destruyen la pureza del plan divino, interferir en el propósito de la creación. Azazel se convierte así en un símbolo de todo lo que está mal en el mundo espiritual, la transgresión, la pérdida de dirección y la caída hacia el caos. Y es interesante ver cómo la figura de Azazel refleja nuestra lucha contra el mal. Incluso en los tiempos modernos, las lecciones de Azazel todavía resuenan. Nos recuerda cómo el conocimiento, si se utiliza mal, puede conducir a la destrucción. Al enseñar a los humanos a luchar, dominar y destruir, sentó las bases de muchos de los conflictos que todavía nos acosan. Poder sin sabiduría, ambición sin límites, control sin empatía, todo esto se remonta a esta figura enigmática y peligrosa. Azazel no solo creó un caos físico, sino también una distorsión en la forma en que entendemos y manejamos el poder. La influencia de Azazel no se limita a la antigüedad. A lo largo de la historia vemos cómo el mal es capaz de infiltrarse en nuestras propias acciones, en nuestra sociedad, en nuestros corazones. La enseñanza que ofreció a los humanos sigue viva en muchas de las decisiones destructivas que tomamos. Y la pregunta que surge es, ¿estamos realmente libres de esta influencia? Como ocurre con cada una de sus transgresiones, Azazel representa la tentación que nos lleva a usar el conocimiento y el poder de manera destructiva, sin comprender las consecuencias de estas acciones. Llegamos al último punto de esta intrigante historia, y quizás el más reflexivo de todos, el legado de Azazel y cómo su influencia continúa afectándonos. Cuando miramos la historia de Azazel, vemos que él no es solo una figura bíblica o mitológica que permaneció en el pasado, sino un símbolo que continúa viviendo y se manifiesta de maneras que todavía podemos reconocer en el mundo de hoy.
A lo largo de los siglos, Azazel ha llegado a ser asociado no solo con el mal y la corrupción, sino también con la lucha constante entre el bien y el mal. Como figura vinculada a la caída de los ángeles, representa la inevitable decadencia que surge cuando seres celestiales, dotados de un inmenso poder, optan por actuar en contra de lo moralmente correcto. Azazel, con sus acciones, inició un ciclo de caídas, donde seres poderosos, ya sean humanos o celestiales, son tentados a abusar de sus dones en nombre de un poder que no les pertenece. Y aquí está la gran lección: el poder sin responsabilidad, el conocimiento sin sabiduría, es un camino que puede conducir a la destrucción, como vimos con él. Pero el legado de Azazel no se trata solo de corrupción. Con el tiempo, también se convirtió en una metáfora de la lucha interna que enfrenta todo ser humano. El pecado, la transgresión, el alejamiento de Dios, el mal uso del poder, todas estas son tentaciones que todavía nos atormentan. La historia de Azazel, aunque antigua, nos sitúa frente a un espejo que refleja nuestros propios desafíos. ¿Cómo lidiamos con el poder que tenemos? ¿Cómo utilizamos el conocimiento que adquirimos? ¿Estamos de alguna manera siguiendo el mismo camino que Azazel, dejándonos seducir por la idea de que podemos controlar las fuerzas que nos rodean sin preocuparnos por las consecuencias? La lucha contra el mal, por tanto, no es solo una batalla externa. Sucede dentro de cada uno de nosotros, diariamente. El mal no está solo en Azazel o los ángeles caídos, sino en la forma en que decidimos utilizar los recursos y el conocimiento que tenemos. Cada vez que usamos el poder de manera egoísta, cada vez que desafiamos lo que es justo para lograr nuestros propios intereses, podemos estar inconscientemente en sintonía con la corrupción que representaba Azazel. Además, la historia de Azazel nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el regreso a la pureza. Aunque Azazel fue arrojado al abismo, también sirve como advertencia: el mal no es algo que pueda ignorarse. A lo largo de la historia, vemos cómo las acciones de Azazel pueden entenderse como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Si él es una encarnación de la transgresión, entonces debemos tener cuidado de no caer en las mismas trampas. El proceso de purificación, como el del chivo expiatorio, es un intento de alejarse del mal y volver al camino de la integridad, de la redención. En cierto sentido, el legado de Azazel también nos recuerda la necesidad de una purificación continua. El pecado, el mal, la corrupción, todo esto está presente en nuestro mundo, en nuestras acciones y decisiones. Pero así como el ritual del chivo expiatorio ofrecía una oportunidad de purificación, la historia de Azazel nos recuerda que si bien el mal es una fuerza presente, no es invencible. La lucha contra ella requiere vigilancia, reflexión y, sobre todo, coraje para elegir hacer el bien, incluso cuando la tentación de tomar el camino más fácil es grande. En última instancia, Azazel no es solo la historia de un ángel caído o una fuerza negativa. Es un reflejo de una eterna batalla entre la luz y la oscuridad, y una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿estamos permitiendo que el mal se apodere de nosotros? ¿O estamos buscando maneras de purificar y restaurar lo que ha sido corrompido? La historia de Azazel es, en muchos sentidos, una advertencia y un desafío para no sucumbir a la tentación de desviarnos de lo justo y divino. Y así llegamos al final de esta profunda reflexión sobre Azazel, un ser que no solo forma parte de mitos antiguos, sino que porta valiosas lecciones sobre el mal, el poder y la responsabilidad en nuestras acciones. A lo largo de este video, exploramos cómo Azazel fue una figura clave en la transgresión y cómo su historia aún resuena en el mundo actual, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras elecciones. El uso del poder y cómo enfrentamos la lucha interna entre el bien y el mal. Pero, por supuesto, el viaje no termina aquí. Si te gustó este contenido y quieres seguir sumergiéndote en historias fascinantes, misterios espirituales y reflexiones profundas como esta, no olvides suscribirte al canal.
Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para no perderte ningún video y compártelo con quienes también aman explorar estos intensos temas. Quédate con nosotros, ya que todavía tenemos mucho más por descubrir y discutir. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la lucha contra el mal comienza dentro de cada uno de nosotros. Hagamos esto juntos.